Amén. La serie se llama Libres, ¿ok? Mantenga ahí también su teléfono apagado para que no nos distraigamos. Gracias. La serie se llama Libres. ¿Cómo se llama? Libres. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser libres en algunas áreas de su vida, no? Sin duda el Señor nos ha dado la libertad. Pero hay muchas áreas en la vida del cristiano que necesitamos ser libres, porque estamos tal vez atrapados, ¿verdad? Como dicen los americanos, abrumados en nuestra vida, vale decir que por más cosas buenas que hagamos, estamos ahí, ¿verdad? Detenidos, opacados, ¿verdad? Y tal vez la felicidad y los buenos momentos son solamente temporales. Están sujetos a cosas, ¿no? Que hice un buen negocio, mi felicidad o mi libertad en Cristo tal vez está relacionada a buenas noticias, ¿verdad? Viene la Navidad y así estás todo el año tratando de recordar buenas fechas o buenos momentos que vengan para animarte. Sin embargo, el Señor quiere hacernos completamente libres, que tú puedas vivir libre en tu vida, ¿verdad? Sin cargas, sin pesos, que puedas avanzar seguro, tranquilo, alegre, feliz y lo que la Biblia le llama en plenitud. Vamos a leer nuestro texto base que está en Juan capítulo 8, versículo 36. Juan 8, versículo 36. Juan tuvo una diferencia a los otros discípulos del Señor y es que tal vez su libertad en su corazón le permitió estar mucho más cerca del Señor, ¿verdad? Cuando no somos libres, estamos un poco más distantes, ¿no? El carácter de Pedro lo hacía muchas veces mantenerse distante. De hecho, en algún momento él se alejó, se escondió, ¿verdad? Y Juan tenía esta particularidad de ser el discípulo amado y estuvo siempre muy cerca del Señor. Y esto le permitió también poder comprender cosas que los otros evangelistas, los otros discípulos tal vez no lograron discernir correctamente o de la manera como Juan lo hace. Entonces vamos a leer este texto de Juan capítulo 8, versículo 36. Dice así que, ya sabe usted que eso hay un contexto, ¿no? Así que, si el Hijo os libertare, dar libertad, ¿no? Seréis medianamente libres. No, ¿verdad? El pastor Chu en alguna enseñanza hacía este juego de palabras, ¿no? No, aquí dice, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo seremos? Ok. De este texto base quiero comenzar resaltando lo siguiente. Acá el Hijo, cuando dice, vamos a dejarlo puesto, ¿no? Dice, el Hijo, si el Hijo es libertares. ¿Quién es el Hijo acá? El Hijo es Jesús, ¿verdad? Y es Él quien está diciendo esta frase haciendo una autorreferencia. ¿Se fijan? Las autorreferencias en Dios, en Jesús, no hay problema, ¿verdad? En el caso nuestro a veces pueden tener muchos conflictos, pero en el caso de Jesús, Él está diciendo que Él es el que puede libertar, dar libertad. Por lo tanto, nos está diciendo de alguna manera que solo Él tiene la autoridad para hacernos libres, porque si no nos hubiese dicho, como dice al final, para ser verdaderamente libre, busquen en distintas cosas esa libertad. Pero Él dice, si yo, Jesús, los liberto, seréis verdaderamente libres. O sea, Jesús tiene la autoridad para hacernos libres, pero no solamente libres como lo entendemos muchas veces, sino que hace esta referencia de verdaderamente libres. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesús dice verdaderamente libres? Lo dice porque existe también una falsa libertad. Cada vez que en la Biblia encontramos frases acompañadas, por ejemplo, de la palabra verdadero, verdad, verdaderamente, etcétera, es porque existe lo mismo que se está diciendo en ese texto, pero de una manera falsa. Por ejemplo, dice la Biblia que Él está buscando verdaderos adoradores, porque lo que encuentra normalmente Jesús es falsos adoradores. ¿Ok? Fíjate
la contraposición. También habla de verdaderos discípulos, porque existen también falsos discípulos. Un ejemplo de alguien que parecía ser un verdadero discípulo, pero que no lo era, fue, por ejemplo, Judas, un muy cercano de Jesús, ¿verdad? Escogido y llamado por Jesús, fíjate. También, por ejemplo, la Biblia nos habla de verdaderos maestros, porque existen falsos maestros. También nos habla, acá en este pasaje, de la verdadera libertad, seréis verdaderamente libres, porque existe una falsa libertad. Qué extraño, ¿no? ¿Se han fijado ustedes que las cárceles, de alguna forma hacen, no todas, pero de alguna forma las cárceles hoy día tratan de ambientar, o los presos que están ahí, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a alguna cárcel para visitar a alguien, las personas que están ahí tratan de hacer parecer como si la cárcel no fuera cárcel, pero realmente están encarcelados. ¿Se entiende, no? No es que esté mal, o sea, está bien, ¿verdad? Y muchas veces, cuando yo visité a los hermanos ahí en la cárcel, ellos tenían unas cosas que le llamaban carretas, algo así, ¿no? Creo que era el nombre, ya puede ser que esté equivocado, pero eran como espacios que habían en los patios donde se subdividía con telas, con lo que tuviesen, y ellos ahí ambientaban como un living de su casa, ¿no? Y como ellos tenían esta habilidad de hacer muebles muy bonitos, ¿no? De hecho, en la cárcel pueden comprar muebles a muy buen costo, ¿verdad? Y de muy buena calidad. Entonces, ellos tenían esos lugares llamados carretas, muy lindos, una sala. De hecho, yo me sentaba, tomábamos café, ¿verdad? Conversábamos, orábamos, leíamos la Biblia, y en algún momento yo me olvidaba que estaba en la cárcel. O sea, de alguna forma tenían una libertad dentro de ese lugar, pero que no era una libertad verdadera. ¿Se entiende, no? Bueno, así muchas veces estamos. Pareciese que somos libres, vivimos una vida de aparente libertad, pero estamos presos, ¿verdad? Encarcelados, ¿verdad? Atados, si lo queremos llamar así. No piense usted que vamos a hablar de atar demonios y de... No, vamos a hablar de eso porque ya lo entendemos, ¿no? Pero vamos a hablar de la verdadera libertad. Jesús ofrece a cada uno de sus hijos, por ejemplo, como usted, como yo, somos hijos de Dios, ¿no? Bueno, Jesús nos ofrece a nosotros, hermanos, hacernos libres. Y vamos a estudiar a qué tipo de libertad, por supuesto, se refiere el Señor. Antes de comenzar y de desarrollar los próximos temas en las próximas enseñanzas, vamos a conocer el contexto de este texto base. ¿Se recuerdan que ahí dice, así que? Esa palabra, cuando dice así que, o pues, o de tal forma, cuando dice esa frase en la Biblia, significa que tengo que conocer un contexto anterior para ver de qué es lo que se está hablando. Entonces, en el contexto general, podemos decir que el Evangelio de Juan, que es lo que estamos leyendo ahora, el capítulo 8 toma parte del ministerio público de Jesús. ¿Saben lo que es el ministerio público de Jesús, no? Es el momento en que Jesús ya se muestra, se revela a la sociedad. Él crece como un bebé, como un niño, un joven, ¿verdad? Y ya luego, alrededor de los 30 años, comienza el desarrollo de su ministerio público. O sea, él dice, yo soy, ¿verdad?, la luz verdadera, yo soy el Hijo de Dios. Se revela a las multitudes y comienza a revelar que Él es el Mesías y comienza su servicio o ministerio público. Entonces el capítulo 8 de Juan forma parte de lo que es el ministerio público de Jesús en Jerusalén. Ahí parte el ministerio. Y esto, el relato que estamos viendo acá en el capítulo 8, está en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Capítulo 7, capítulo 8. En estos capítulos, Jesús está enseñando en el templo, porque él era judío, asistía al templo judío, y está enseñando y se enfrenta a la oposición que era constante, creciente, ¿de quiénes? De los líderes religiosos, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos líderes principalmente religiosos? Se refiere principalmente a los fariseos y a los escribas. Esos son los que están más resaltando ahí en contra de Jesús en este capítulo.
Ahora, ¿cuáles son los temas principales que se están tratando en este contexto general del capítulo 8, 36? Es la identidad de Jesús. O sea, Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la luz del mundo, y comienza a desarrollar esta enseñanza, ¿verdad? También Jesús trata en este capítulo la incredulidad y el rechazo que tienen los religiosos hacia Él. El religioso siempre rechaza el mensaje. Y fíjate que en medio nuestro podemos tener corazones religiosos y podemos estar rechazando la enseñanza de Jesús. Entonces está tratando Él su identidad como el Hijo de Dios, está confrontando la incredulidad y el rechazo de los religiosos, y también les habla de la verdadera libertad, ¿verdad? Que era el contraste a la esclavitud del pecado. ¿Necesitaban los religiosos ser libres? ¿Qué creen ustedes? Claro. ¿Libres de qué? Casi de todo, ¿no? Porque la religiosidad es evidencia de una fe falsa. No había una fe verdadera. ¿Ok? Entonces el capítulo que ustedes pueden ver acá está lleno de diálogos que son intensos, ¿eh? Son diálogos que uno dice, oye, aquí se van a agarrar. De hecho, si se fijan al final del capítulo, no ahora, pero léanlo después, Jesús se crea un conflicto tan grande que Jesús tiene que salir casi corriendo, ¿no? Para irse a otro lugar, porque lo querían apedrear. Entonces el capítulo está lleno de estos diálogos intensos entre Jesús y los judíos religiosos, a los que les está revelando su relación con el Padre, ¿no? E incluso les denuncia la hipocresía que ellos tienen y la falta de fe de sus propios discípulos. ¿Okay? O sea, les dice, hay un contraste, ¿no? Su religiosidad está haciendo que además los que te escuchan tengan poca fe. Cuando el verdadero propósito de Dios con el pueblo judío es que fuesen la luz del mundo, y no lo fueron. ¿Qué hicieron? Escondieron. Por eso todo este pasaje va en directa relación, claro, nos llega a nosotros que decimos somos la luz del mundo, pero se lo está diciendo a ellos, ¿verdad? Porque ellos debieron haber brillado con la palabra de Dios, pero ¿qué hicieron? La escondieron en sus templos. Entonces comienza a desarrollar, ¿no? Veamos un poquito la estructura bien resumida de este capítulo 8, ¿no? Vamos a tener al principio, en el capítulo 8, del versículo 1 al 11, tenemos a una mujer que es sorprendida en adulterio, ¿verdad? ¿Y qué vemos acá? Jesús, ¿se recuerdan el caso, no? La mujer ahí estaba rodeada de todos estos personajes nuevamente religiosos, ya listos con sus piedras para apedrearla. Y vemos a Jesús mostrando su misericordia, vemos a un Jesús perdonando, ni siquiera preguntándole cómo fue, por qué lo hiciste, sino que simplemente estaba dispuesto a perdonar. Porque cuando Jesús nos perdona, fíjate que Jesús no nos pide explicaciones. Lo que Jesús quiere es que tú comprendas que lo que has hecho, cuando le dice, párate, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Párate, vete y no peques más. Lo que Jesús espera, no que tú le des explicaciones, porque Él ya las conoce. Lo que Jesús espera es que tú puedas comprender lo que significa hacer la voluntad de Dios y la hace libre, ¿verdad? Y esa mujer se para, estaba ahí tal vez lista para recibir el castigo. Ella entendía que según la ley debía recibir ese castigo, pero ya, en ese momento ella estaba esclava, ¿no? No era libre, no podía pararse y salir, estaba ahí oprimida. Pero lo que hace Jesús es darle libertad. ¿Cómo? Por sus palabras, ¿verdad? De hecho, desarmó con sus palabras a todo ese grupo, ¿verdad? El que esté libre de pecado, lanza la primera piedra. Y como se conocían, porque a veces pensamos que solamente Jesús conocía su corazón, sí, pero entre ellos también se conocían. Entonces el que lanzara la primera piedra probablemente iba a escucharse un ruido, oh, ya, pero mire. ¿Te imaginas? A ver ustedes, tomen sus piedras imaginarias. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y ahí está el esposo tirando la piedra y la esposa lo está mirando, ¿no? Entonces Jesús los desarmó con su palabra de autoridad, con su sabiduría. Ahí tenemos una palabra de sabiduría. Y
comienza a darle libertad a esa mujer, ¿verdad? La mujer ve la sabiduría, lo entiende como alguien superior, lo entiende como alguien que le ama sin cuestionarle, ¿verdad? Su pasado, ¿verdad? Es tan así, hermanos, que Jesús nos enseña en su palabra que Él, nuestro pecado, nos perdona de los pecados y además se olvida de ellos. Nunca más se recuerda de nuestros pecados. O sea, eso es ayudarnos a ser libres, ¿no? Porque a veces vivimos nosotros constantemente yendo a ese repositorio, ¿no? De los pecados que hemos cometido. Y claro, es bueno reflexionar en el sentido de no volverlos a cometer, pero a veces eres esclavo de aquello, que tiene que ver mucho con esta serie que vamos a tratar. Entonces acá vemos a esta mujer que no era libre producto de su pecado inmoral, que era un pecado, no crean ustedes que estamos diciendo que no era tanto, ¿no? O sea, era un pecado lo que había cometido ella. Y esta mujer estaba entonces a punto de morir apedreada por otros que tampoco eran libres de pecado. Entonces aquí vemos la libertad de Cristo. Capítulo 8, versículo del 1 al 11. Vemos Jesús haciendo libre a esta mujer. Capítulo 8, del versículo 12 al 20, vemos acá que Jesús está hablando ahora de la luz del mundo, ¿verdad? Él está diciendo que el que le sigue a Él no andará más en tinieblas, sino que ahora tendrá luz en su vida. ¿Sí? Interesante, ¿no? Es decir, que cuando viene la luz de Cristo a tu vida, que es lo que Él está enseñando, ahora tú eres libre de la oscuridad espiritual en tu vida. Una persona que no tiene a Cristo y que enfrenta un problema, igual como el que tiene a Cristo, probablemente esa persona que no tiene a Cristo tenga menos posibilidades de seguir adelante. ¿Sabían? No tiene esperanza, no hay luz, no hay posibilidad alguna de poder alumbrar su camino y saber dónde vamos. ¿Te ha pasado alguna vez que el lugar estaba más cerca de lo que tú pensabas? Por ahí hace un tiempo nosotros fuimos a la montaña, ¿verdad? Íbamos por un camino y no quisimos avanzar porque nos imaginamos quizás qué cosa para allá, ¿no? Y ahí nos detuvimos, ¿no? Y estuvo bueno, lo pasamos bien. Pero era un poquito más allá nomás, ¿verdad? Y no pasaba nada. Entonces a veces somos esclavos de nuestros propios miedos, ¿verdad? Ok. Entonces vemos en el capítulo, los primeros versículos, Jesús con la mujer, que no era libre, ¿verdad? Producto de su pecado, su inmoralidad. Vemos luego a Jesús diciendo que Él es la luz del mundo porque quiere dar libertad a aquel que está en oscuridad. Vemos del versículo 21 al 30 estas advertencias que está haciendo Jesús a los incrédulos. Les dice su origen, ¿no? Como el Padre Celestial, le habla de su partida, ¿no? Y muchos judíos religiosos no podían creer en Jesús. ¿Saben por qué? Por la dureza de su corazón. Evidentemente veían el cumplimiento profético en Jesús como el Mesías, pero eran esclavos de la dureza de su corazón, de su religiosidad, y no podían avanzar, ¿verdad? No, es que tiene que ser así, ¿verdad? Y ahí estamos, muchas veces presos y esclavos, producto de nuestra propia religiosidad. Luego, del capítulo 31 al 47, que ya es el que entra en materia, habla Jesús de la verdadera libertad. Y tiene este diálogo con los judíos. Mira, me llama mucho la atención porque dice ahí en el texto, que lo vamos a leer después, eran judíos que habían creído en Él. Es como que te pega fuerte esa reflexión, ¿verdad? Entonces les dice, ustedes piensan que son libres, pero yo les quiero enseñar y quiero que sean ahora verdaderamente libres. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy día. Tal vez tú crees que tienes libertad en tu corazón, pero hay áreas que Dios quiere trabajar en tu vida para que seas verdaderamente libre. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Bueno, aquí vamos a ver cómo nos va con todo esto, ¿no? Yo les quiero pedir que presten atención, que vengan los domingos, ¿verdad? Escuchen la enseñanza para que la atesoren, ¿verdad? Y sean verdaderamente libres.
Muchas veces ustedes no son libres simplemente porque no han acudido a la fuente inagotable, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y cada semana estamos compartiendo tantas enseñanzas. Y ahí están algunos luchando en cosas que podrían ser libres simplemente por no recurrir a lo que está ahí. Por eso les invito, ¿no? Y luego, en el capítulo 48 al 59, hay una confrontación final en donde Jesús declara ahora a estos religiosos, que no eran libres de su religiosidad, les dice Jesús y les habla de su preexistencia. Les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Imagínate esa frase, ¿no? Para los religiosos, porque Abraham era el padre de la fe, ¿no? Y les está diciendo, mira, antes que Abraham, estaba yo. Entonces esto provoca que quieran apedrearlo. Y a pesar de que esto que Jesús está diciendo, que Jesús es por sobre Abraham, es una tremenda revelación, ¿no? Porque, mira, voy a hacerlo así, para que por favor no es doctrina, pero entiendámoslo así. Imagínense que aparece alguien acá que dice que es superior a Jesús, ¿verdad? Ustedes se ríen así, ¿verdad? Ya, pero vamos a suponer que ahora es verdad. Suponer nada más, ¿ok? Y resulta que usted, ¿qué es lo que hace? Por la religiosidad, nada, ¿verdad? Hay que apedrearlo. Bueno, ya se puso en el contexto, ¿no? Ahora borre esa historia herética de su mente y vámonos a los religiosos judíos, ¿verdad? Para ellos, su padre Abraham era lo máximo, ¿no? Entonces, que Jesús diga que él era antes, estaba ahí en el año donde está desarrollándose esta historia, ¿no? Y que les diga, yo soy antes, estoy por sobre vuestro padre Abraham. Esto provocó obviamente en el corazón de la religiosidad. Y era una tremenda proclamación llena de profundidad, de revelación espiritual, pero los religiosos no pudieron ver más allá porque ellos eran esclavos de su odio y de su rencor. Entonces el odio, el rencor te esclaviza. ¿Se entiende, no? Y por ahí algunos de ustedes, o muchos tal vez, son esclavos en sus vidas producto del rencor, ¿verdad? Y ahí están. Avanzan, retroceden en el pasado, se recuerdan de esas personas, viene el odio, el rencor a tu corazón y vuelves y te das cuenta que tienes una cadena que no te permite avanzar. Entonces Jesús quiere que seas verdaderamente libre, ¿ok? Entonces si tú estás ahí como uniendo tus cablecitos ahí y te estás dando cuenta de que hay áreas en tu vida, es porque no eres verdaderamente libre y es porque lo que Dios quiere hablar para nosotros, ¿verdad? Partiendo también por mi vida primeramente. Entonces, los judíos religiosos siguen siendo esclavos hoy día, por ejemplo, de sus ceremonias, de su vano conocimiento, ¿verdad? De su religiosidad. O sea, no les ha servido de nada todo el conocimiento que tienen porque son esclavos de un duro corazón. Ok, ese es el contexto general del capítulo 8. Veamos el contexto inmediato de este capítulo 8:36. El versículo 36 se encuentra en el pasaje que está desde el versículo 31 al 36. Si usted lo mira ahí en su Biblia, se va a dar cuenta que es un fragmento, ¿no? Donde Jesús explica acá qué significa ser verdaderamente su discípulo y qué es la libertad auténtica, verdadera. ¿Ok? Entonces Jesús quiere que tú seas un verdadero discípulo y que tengas una verdadera libertad. Dos cosas que deben ir juntas. Si no van juntas es porque algo está mal, ¿verdad? Normalmente la primera. Vámonos al 31, ¿les parece? Juan 8:31. El título ahí en ese texto, no sé si lo vieron, dice, la verdad os hará libres. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, mira qué dice ahí, dígalo conmigo, que habían creído en él. Le estaba diciendo a estos creyentes, ¿no? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él.
si vosotros, judíos que han creído en mí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, es buena la conjugación, porque dice, si permaneciereis, ¿ok? No sé cómo se llamará esa conjugación, pero está hablando de algo que tal vez no estaban haciendo. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser verdaderamente libre debemos, primero, lo que nos está diciendo acá, ¿no? Vamos a dejar ese versículo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para ser verdaderamente libres? Ahí lo dice, permanecer ¿en qué? En su palabra, ¿ok? Anótela ahí entonces. Punto 1, para ser verdaderamente libre, lo primero es permanecer en su palabra. Ahora, permanecer en la palabra de Dios significa, por ejemplo, ¿qué creen ustedes? Piensa, a ver, estudiarla, ¿verdad? Eso es permanecer en su palabra. ¿Para qué la estudiamos? Para conocer de ella, ¿sí? Estudiamos la palabra de Dios para permanecer en ella. La estudiamos con atención, ¿verdad? Piensa en lo que tanto te gusta, ¿verdad? En esas cosas que te gusta ver, en donde ni pestañeamos, ¿verdad? Y las series, ayer hablaba mi esposa con los jóvenes, ¿no? Hoy día incluso hay maratones de series, en donde la gente, ya, ¿qué hora es? Mañana tengo que ir, ya, vamos, ¿cuánto dura? 50, ya, veámosla. Y hay gente que se pasa toda la noche, todo el día, ¿verdad? Viendo series. No digo que sea malo, ¿eh? No digo que sea malo, pero debes tener dominio propio, ¿no? Dios no te ha puesto, te ha puesto a ti un espíritu de control, de dominio propio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estudiar la palabra para muchos es aburrido, me cuesta concentrarme, empiezo a leer la Biblia, ya me empiezo como a quedar dormido, ¿verdad? Para permanecer en la palabra de Dios, tú debes estudiarla. Si tú quieres ser verdaderamente libre, y Jesús está diciendo que el primer paso es permanecer en su palabra, entonces te tienes que dar ese ánimo de comenzar a estudiar y conocer lo que dice la palabra de Jesús, ¿no? No puedo permanecer en algo que no conozco. ¿Se entiende, no? No puedo permanecer en algo que yo no conozco. Ay, pastor, yo pensé que esta serie iba a ser que usted nos hacía pasar adelante, que nos hacía ahí un par de oraciones y me sacaba los espíritus, ¿no? Y le echamos la culpa a los espíritus y yo soy una blanca paloma. No, hermanos, hay cosas que tú debes. Un discípulo de Cristo significa un aprendiz, significa un seguidor, un imitador. Seguidor significa alguien que se mueve, ¿no? ¿Sí? Si por ejemplo yo les digo, hagamos algo, una mímica con alguien y lo que vamos a representar es que es un seguidor. ¿Qué harías tú? ¿Qué le dirías al otro? Mira, yo voy a caminar y tú me sigues. O sea, te mueves, ¿no? Porque si la persona se queda ahí como y tú caminas, ¿qué dirías? ¿Cuál sería si eso fuera sin palabras? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la escena? No lo pescó, ¿verdad? Lo ignoró. Pero un seguidor, un discípulo, es alguien que se para de su lugar y sigue al maestro, donde quiera que vaya. Nunca el maestro sigue al discípulo. ¿Se entiende, no? Que Pedro le dice, te seguiré, Señor. Y sí que lo siguió, ¿no? Le costó, pero finalmente lo siguió. No puedo permanecer en algo que no conozco, yo no puedo permanecer en la palabra de Dios si no la estudio. Necesito un esfuerzo de parte tuya. ¿Sí? Las mujeres están ahí leyendo la Biblia, pero van quedando atrás, ¿no? Los jóvenes también estuvieron ahí leyendo la Biblia y hoy ya le dije a mi esposa, ¿sabes qué más? Ni leen, ¿verdad? Tanto esfuerzo que se hace y van quedando ahí. Pero ese es un daño para sus vidas, para cada uno de ustedes, fíjense. Porque no tiene sentido a veces hacer cosas si ustedes no las hacen, ¿no? De hecho, si ustedes no van a poner en práctica lo que les enseñamos,
¿Saben qué más? Mejor yo el domingo me dedico a dormir. Pero no tendría sentido, ¿no? Entonces la idea es que pongamos de nuestra parte, ¿no? No puedo permanecer en algo que no conozco. No puedo permanecer en la palabra de Dios si no la estudio. Permanecer también nos habla de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Yo permanezco en lo que estoy de acuerdo. En la palabra de Dios estoy de acuerdo y ahí permanezco, ¿no? Permanecer también significa comprender. Permanezco en algo que comprendo. Permanezco en algo que estoy dispuesto no solamente a comprender, a estudiar, sino que ahora también estoy dispuesto a aplicarlo en mi vida. Eso es permanecer. O sea, estudio para aprender, comprender y aplicarlo. ¿De qué sirve aprender mucho si no lo aplico? Díganme ustedes. No sirve de nada, ¿verdad? Permanecer nos habla de una acción que es constante. Permanecer, ¿verdad? Constantemente. Permanezco en Dios constantemente, ¿verdad? Soy libre por permanecer en su palabra. No es solamente una vez, sino que en todo momento, cada día de mi vida. De hecho, fíjate que nosotros debiésemos ir en toda la vida haciendo lo que hacemos y siempre ir haciendo esta pregunta. ¿Qué me dice la palabra en relación a esto? Por ejemplo, piensa en algo que usted hace, lo que sea. Llevarlo a la palabra de Dios. Quiero saber, Señor, porque no sea que con esto yo me aleje de ti y deje de permanecer en tu palabra y deje de ser libre, o verdaderamente libre, y comience ahora a esclavizarme, por ejemplo, a los afanes, ¿no? Y comienzo voluntariamente a esclavizarme, ¿verdad? Así como un día tú voluntariamente le diste tu vida a Jesús, lo hiciste por amor, ¿no? Voluntariamente. Pero así también voluntariamente le entregamos esa libertad que Jesús nos ha dado a los señores de este mundo. El dinero, el materialismo, ¿verdad? Los excesos, el trabajo, etc. Y comienzo a ser ahora esclavo voluntariamente. O sea, aquí está mi libertad, ¿verdad? Póngame ahí, ¿verdad? Así me gusta, ¿verdad? Y ahí se siente, hay personas que se sienten así, bien siendo esclavos. Pero Dios quiere que seamos verdaderamente libres. Porque cuando viene el verdadero momento en que nos encontramos con Dios, o viene el momento en donde debemos aplicar lo que verdaderamente debe prevalecer, nos damos cuenta que estamos mal internamente y es producto de la falta de libertad. Porque problemas vamos a tener siempre, créanme, siempre. Pero una cosa es enfrentar los problemas con Cristo, con libertad, que esclavizados, ¿verdad? Y falta de comunión con el Señor. Entonces, el 8:31 de Juan dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, la palabra de Dios es una, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense la siguiente frase, subraya ahí, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el resultado, como leíamos acá y les enseñaba de lo que significa permanecer, el resultado de permanecer en la palabra de Dios, estudiarla, comprenderla, estar dispuesto a hacerla y vivirla, el resultado de permanecer en la palabra de Dios es, según este pasaje, que dice al final, ser un verdadero discípulo. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa discípulo? Ya se los decía, ¿no? Seguidor. ¿Qué más? Aprendiz. O sea, es alguien que está todo el rato aprendiendo. No sé si a ustedes les ha pasado en su trabajo que de pronto le ponen a alguien nuevo. ¿Sí? ¿Le ha pasado, no? ¿Sí? Y tú te crees ahí como, anota por favor, ¿verdad? A las 8:30
llego a mi trabajo y me hago un pan, ¿verdad? Eso no lo anote, ¿verdad? Como a las 10 estoy revisando las redes sociales, ¿verdad? Esas cosas obviamente no, pero ese día esa persona está todo el rato aprendiendo, ¿no? Y como que te toma nota. Y anota, ¿verdad? Y anota, ¿verdad? Y tú le vas diciendo así, mira, esto no se hace así porque yo aprendí que... Entonces, lo vas formando, ¿verdad? Ok. Un discípulo es alguien que sigue a alguien, que aprende y que quiere hacerlo, ¿verdad? Los discípulos son voluntarios. ¿Sí? No es por imposición, ¿verdad? No, porque eso no tiene sentido, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer en la iglesia es obligar a la gente que venga. O sea, yo entiendo si una persona no quiere venir y ya qué más puedo hacer, ¿no? O sea, tiene que venir. No, ¿verdad? Bueno, lo entendemos, ¿verdad? Y uno trata de cuidar el corazón, pero no podemos hacer nada si la persona no tiene un interés. O sea, piensa por ejemplo en un matrimonio. Cuando los dos ya pierden el interés de seguir adelante y solucionarlo, ¿tiene sentido seguir haciendo algo? No va a tener mucho sentido. Pero cuando está la intención, aunque te agarras ahí a cada rato, pero está la intención, ya algo se puede hacer, ¿no? No, lo escuché callado, ¿no? ¿Sí, no? Ok. Una persona podría aparentemente estar permaneciendo en la palabra de Dios. Fíjate, porque decíamos recién lo que es permanecer. Pero ahora podemos decir, y tomándonos de la clase de la serie anterior, las apariencias, que alguien podría aparentemente permanecer en la palabra de Dios, pero estar atrapado igual, ¿verdad? Porque es algo aparente. Es alguien, por ejemplo, que puede venir a la iglesia, pero no tener un encuentro personal con Jesús. ¿Sabían? Yo no sé quién, pero probablemente más de alguno de ustedes, voy a mirarlo a todos para que no se sienta ninguno, probablemente más de alguno de ustedes todavía no tenga un encuentro personal con Jesús. ¿Sabían ustedes? Y no sean salvos. Pero vienes a la iglesia, ¿verdad? Y me anoté en el libro, ¿verdad? Y sales en todas las fotos, ¿verdad? De la iglesia. A propósito, viene el aniversario de la iglesia. Nos tomamos una foto toda acá arriba, entonces... Y sales, ¿no? Pero como dicen por ahí, sería solo para la foto. Porque si alguien lograse capturar, a lo mejor, imagínate, ahí nos tomamos una foto, ¿no? Y es el arrebatamiento. Tal vez muchos van a quedar, ¿no? Hasta el pastor podría ser, ¿no? No lo sabemos. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque una persona podría aparentemente estar permaneciendo en la palabra de Dios y haber saltado esto tan importante que es este encuentro personal con Jesús. Mira, esto se lo voy a decir a cada uno de manera particular, ¿verdad? No lo miren como el esposo con la esposa, el papá con los hijos, no. Cada uno de nosotros, mis hijos incluso yo pensaba en esto, en la medida que crecen, necesitan tener un encuentro personal con Cristo. Y eso es algo personal, ¿verdad? Los papás podemos orar, hablarles de la palabra de Dios, ¿verdad? Darles el mejor ejemplo, incluso. Pero es una decisión completamente personal. O sea, yo a mis hijos los llevo a todas partes donde ellos quieren, ¿no? Yo los llevo. Mi hijo me dice, papá, cuando te toque viajar, llévame, ¿verdad? Ya, vamos a ir un día, ¿verdad? La puedo llevar. Pero, por trabajo. Pero, si yo soy salvo y mis hijos, que Dios tenga misericordia, no quieren entregar su vida al Señor, no me los voy a poder llevar. Me fui, ¿verdad? Y ahí quedaron. Y ya no pude hacer nada más, ¿eh? Entonces, esta es una invitación para cada uno de ustedes, hermanos, de manera muy particular.
muy personal, ¿verdad? Todos necesitamos tener un encuentro personal con Cristo. Los tiempos son peligrosos. El tiempo se acaba. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. Porque el día que el Señor venga, como estamos hablando el día jueves, será un lamento terrible. Por eso yo los invito a que hoy día, si estás entendiendo estas palabras, es porque tú ya eres responsable de tu salvación. No les puedo decir a qué edad, pero ya si un niño comienza a comprender esto, ya es responsable de aquello. ¿Amén? Entonces una persona podría aparentemente permanecer en la palabra de Dios, por ejemplo, viniendo mucho a la iglesia, pero no teniendo un encuentro personal con Dios. Podría estar leyendo, estudiando, comprender la palabra de Dios, pero solamente en un sentido intelectual, ¿verdad? Y ese conocimiento solamente te ayuda tal vez para el Alzheimer, ¿verdad? Para que no te dé Alzheimer tan seguido, porque estimulas el cerebro y es conocimiento intelectual nada más, pero no llega a tu corazón, ¿verdad? Miren, yo conozco mucha gente, incluso hasta leo a veces personas que no son cristianas, ¿verdad? Pero tienen muy buenos comentarios en cuanto a la teología. Qué cosa más extraña, ¿no? Teólogos, como decía por ahí un pastor querido, ¿verdad? O sea, no te hace, fíjate, estudiar la palabra de Dios, cuando no la estudias con un corazón correcto, ¿sabes lo que hace Dios? Se esconde. Más al humilde, no importa que sea ignorante, al humilde Dios se muestra, se revela. El ejemplo es sus discípulos, ¿verdad? Humildes pescadores, a quienes se les reveló lo que los doctos, ¿verdad?, de aquel tiempo, los religiosos, los intelectuales, no lograron comprender. ¿Se entiende, no? Ok. Una persona que no tiene cambios significativos en su vida personal y pública, o sea, es el mismo, ¿no? Pero ahora viene a una iglesia, es una persona que no está permaneciendo en la palabra de Dios. Porque permanecer significa cambios. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor alguno piensa, "Ay, tengo tantas cosas que cambiar". Sí, pero estoy hablando de aquel que no tiene ni un cambio. Cuando Jesús llegó a mi vida, tuve un cambio en 360 grados, gracias a Dios. Claro, quedaste donde mismo, ¿no? ¿Se entiende, no? Los que son buenos para la literatura y me van a entender. El cambio debe ser en ¿cuánto es? 180. ¿Cómo se llama el ángulo? Un ángulo extendido. Así se llama, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. Estudien, chicos, vienen las pruebas finales. Yo estoy esperando los resultados de los míos, para ver si hay regalo de Navidad o no. Si no, consolarnos, vamos a hacer puros regalos para nosotros. Ok. Porque yo los veo que estudian, ¿verdad? Y que están ahí conectados. Bueno, vamos a ver cómo les va. Entonces, una persona que no tiene cambios significativos en su vida personal o pública sigue siendo el mismo, es alguien que no es verdaderamente libre, no es un discípulo del Señor, ¿verdad? La única forma de ser un verdadero discípulo de Jesús es permanecer verdaderamente en su palabra. Y serás un verdadero discípulo, ¿verdad? Este es el resultado. ¿Qué decía el 1? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es el resultado. Si permaneces en la palabra de Dios, ya expliqué, resultado, igual eres un verdadero discípulo del Señor. Si me amáis, ¿qué dice el Jesús? No, Jesús dice, si me aman, mira, no me hagan regalos, no me celebren nada, sino que guarden mis mandamientos. ¿Qué es guardar? Obedecer. Las iglesias, hermanos, están llenas de falsos discípulos, de falsos creyentes, de personas que se autoconvencen día a día que son hijos de Dios, pero que no lo son.
Siguen siendo prisioneros de sus pecados, de sus emociones, de la religiosidad. Y Jesús quiere que todos seamos libres. Jesús no quiere un pueblo oprimido. Él vino a dar libertad a los cautivos, a los que estaban oprimidos, todos nosotros. 31, entonces dice, entonces dijo, aquí no veo. Jesús entonces, perdón. Es que dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Han escuchado hablar esta frase a gente que no es cristiana? Hay gente que dice esto, ¿no? Es como una frase. La verdad les hará libre. Una vez un compañero de trabajo dijo: no, porque la verdad nos hace libres. Mira. Y ya estaba, gloria a Dios para siempre. No, pero de hecho no cree en Jesús. Pero estaba diciendo palabras, ¿no? Estas eran frases también muy comunes de aquel tiempo. Y conoceréis la verdad. ¿Y quién les hará libre? La verdad. Una buena forma de comprender la Biblia es haciendo preguntas inversas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuándo seremos libres? Cuando conozcamos la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ya estamos entonces conociendo la segunda parte, la segunda palabra para llegar a esta libertad en Cristo, ¿verdad? Que sería conocer. Primero hablaba de permanecer. Entonces ahora nos habla de conocer. No solo debemos permanecer, sino que debemos conocer. Ahora, ¿conocer qué? ¿Conocer el mundo y sus cositas lindas? No, conocer la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Por ahí algunos les conté, ¿no? Pero en la filosofía, esto ha sido un punto de detención, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Verdad? Y varios filósofos han hecho preguntas, ¿no? Así como, y se detienen, ¿no? Porque, ¿qué es la verdad? A mí me preguntaron una vez en el colegio, y yo que tan despistado siempre andaba, yo dije, el agua. Porque yo sabía que mi profesor de filosofía era así como un loquillo, ¿no? Como que se iba en sus pensamientos. Y cuando yo le dije el agua, él como que ponía los ojos así como blanco, empezó así como, el agua que brota, y me empezó a hacer una reflexión de que la verdad era el agua, y a la semana siguiente trajo un postulado, no sé si era René Descartes o quién fue, pero que hablaba acerca de que la verdad era el agua. Y toda esa clase, ¿verdad? Y bueno, ahí los alumnos descubrimos que diciendo estas cosas locas nos librábamos de la clase, porque él empezaba a filosofar, ¿no? En toda la clase. Pero, ¿qué es la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero, ¿qué es la verdad a la luz de la palabra? No es el agua, ¿no? Respondamos esto con los siguientes pasajes. Recuerde, ¿qué es la verdad? Téngalo ahí en mente. En Juan capítulo 10, versículo 9, nos dice Jesús, nuevamente una autorreferencia, dice, yo soy la puerta. ¿Para qué sirve una puerta? ¿Para entrar o para salir? Bueno, entonces dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare, porque para eso está diciendo que es la puerta, será salvo, o sea, será libre, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjate. ¿Qué habla de hallar pasto? Los que tenemos parcelas no queremos hallar pasto, ¿no? Pero hallar pasto nos habla de pastos para alimentar el ganado, ¿no? Es algo importante. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a leer Juan 14:6. Recuerden, yo soy la puerta, está diciendo Jesús. Ténganlo en mente. Juan capítulo 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Queremos saber qué es la verdad.
Ya leímos el pasaje que Jesús dice que es la puerta y ahora está diciendo que yo soy el camino, la verdad y la vida y que ninguna persona podría ir al Padre si no es por Él. Para ir a un lugar, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitas? Pasar por una puerta, una entrada, un camino, lo que sea, ¿no? Ok. En el tabernáculo y luego en el templo de Dios, que tiene que ver con el contexto del Antiguo Testamento, existían 3 puertas para llegar al lugar santísimo. Imaginemos que este es el lugar santísimo, ¿no? Entonces aquí había un velo, ¿no? Que era el velo que se rasgó. Este era el lugar santísimo, aquí estaba el arca del pacto, que era el lugar donde en esos tiempos habitaba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces estaba el lugar santísimo, donde están ustedes, era el lugar santo, pero en aquel tiempo la gente no entraba al templo, sino que solamente el sumo sacerdote y algunos sacerdotes. Entonces esa zona sería el lugar santo, y había una puerta ahí, había una puerta acá, ¿verdad? Estaba la puerta de la entrada, la puerta del lugar santísimo, y estaba una puerta afuera que era hacia el atrio, el patio, ¿verdad? Entonces, estas 3 puertas tenían un nombre. La primera era, yo soy, dice Jesús, soy la puerta, ¿sí? Pero está diciendo que Él es yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces los nombres de estas puertas iban así: el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Esos eran los nombres que tenían estos lugares, estos accesos. Entonces Jesús está diciendo, yo soy la puerta. ¿Para qué? Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Dónde estaba el Padre? En el lugar santísimo. O sea, nadie podía ir a ese lugar si no fuese por Jesús. Ok. Por lo tanto, acá está diciendo Jesús que Él es el único camino. No dice yo soy uno de los caminos, dice yo soy el camino, yo soy la verdad en singular y soy la vida. Entonces leíamos en Juan 8:32 que conocerán la verdad, ¿ok? Y esa verdad nos hará libres, es decir, conocemos a Jesús que dice yo soy la verdad, también dice, el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Entonces Jesús es verdad, ¿ok? El conocimiento de Jesús nos hace libres. Muchas personas, confundidas en sus propias emociones, han llegado a la conclusión espiritual que pueden conocer a Jesús, por ejemplo, solo orando. Fíjese lo que estoy diciendo. Personas que dicen, un poco confundidas, dicen, yo conozco a Jesús porque yo oro mucho. Yo oro. Yo oro. De orar. Y también conozco a Jesús porque le canto mucho. Y le alabo está bien. O sea, orar y cantar está bien, ¿no? Pero fíjense que eso podría ser un error. Decir que conozco a Jesús solo por orar y adorarlo, ¿verdad? Con canto. Eso no es que esté mala, está bien, pero le falta algo que creo que es la base de todo aquello. A Jesús solo se le puede conocer por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando tú tengas tu tiempo de oración, le agradeces a Dios por lo que tú conoces en su palabra. De hecho, la forma en que oramos es porque lo hemos aprendido, ¿de dónde? De su palabra, ¿verdad? Y cuando tú le cantas y le adoras, lo que hacemos acá en Casa de Oración es cantar su palabra. Los cantos están llenos de la palabra de Dios. Hay muchos cantos de iglesia que solamente son emociones, ¿no? Y Jesús no está ahí, ni se nombra Jesús, ¿verdad? Entonces, a veces puedes estar confundido. Hay gente que dice, ¿no? Yo he escuchado, ¿no? Que dicen, nosotros en nuestra iglesia no estudiamos la palabra. No hay predicación, solamente adoramos, ministramos, ¿verdad? Y tenemos 2 horas de cantos, después 40 minutos de oración ahí en la iglesia, y luego ahí alguien lee un versículo y se va. Yo digo, caray, ¿y por qué? Porque vamos a adorar a Dios. Suena como convincente, ¿no? Como que, bueno, sí, se trata del Señor
Y cuando Él predica es para nosotros, y comienza a confundirte, ¿no? Pero la palabra debe ser lo más importante, ¿no? Porque es la esencia de Dios. Es como, yo te admiro mucho, pero no me interesa lo que tú digas. Pero yo te admiro mucho, ¿ah? Te quiero mucho, ¿verdad? Corazón chino. Te amo, ¿verdad? Pero no me interesa lo que tú digas. ¿Qué te parece eso? ¿Te interesa realmente esa persona? No, ¿verdad? O sea, ¿te interesa a alguien? Piense usted, ¿no? Cuando conoció a su esposa, a su esposo, ¿qué fue lo primero que hizo? Conocer, ¿no? De él o de ella. ¿Qué es lo que le gusta? Ah, mira, le gustan los capri de relleno de manjar, lúcuma. Ya, le voy a comprar uno, ¿verdad? Un Nicolo. Después los de otro país están, ¿qué es lo que es el Nicolo? Ya, pero se entiende, ¿no? Es por lo que... Oh, ¿y cómo supiste que me gustaba tanto el Nicolo? Ah, porque lo investigué, supe de ti, ¿no? Lo leí por ahí. Ok, entonces hay un interés, querés permanecer con ella o con él, un conocimiento. Muchas personas, como les decía, están confundidas, ¿verdad? Por sus emociones y piensan que pueden llegar a conocer a Jesús solamente a través de oraciones y cantos, ¿no? ¿Verdad? A Jesús lo conocemos aprendiendo de lo que Él dijo. Su legado, no hay audios, ¿no? Pero hay ahí, si tú lo lees en voz alta, es Jesús hablando. Son las palabras de Jesús. Me encantaría tanto escuchar a mi Jesucito lindo, precioso. Ya estudia, lee la Biblia, ¿verdad? Léela y pone ahí Biblia en audio también, ¿no? Ok. Los cristianos aprendemos de Jesús en las distintas enseñanzas, por ejemplo, que la iglesia imparte. Predicaciones, estudios bíblicos, clases para mujeres, hombres, matrimonios, jóvenes, niños. Sin duda que sí, ¿no? Y aquí con mi esposa nosotros nos esforzamos por traerle la enseñanza. Pero además de eso que yo hoy día te comparto, que mi esposa les comparte también en los distintos grupos, además está tu propia búsqueda personal. ¿Sabías eso? Sí, no debiésemos hacer ningún plan de lectura bíblica en conjunto. Está bien, es bonito lo que hacen, no está mal. Pero cada uno debiese voluntariamente ya a ver, y si terminó de leer la Biblia, ¿sabe lo que tiene que hacer? Volver a leerla, ¿verdad? Y si la volvió a terminar, ¿qué tiene que hacer? Volver a leerla. Siempre, todos los días. Tu lectura diaria de la palabra de Dios, tus devocionales. O sea, levantarnos por la mañana, ¿verdad? Y tener ese tiempo con Dios, ¿verdad? Levantarte, orar, sentarte, leer la palabra para llenar primeramente tu corazón con ello. Pero lo primero que hacemos es levantarnos y prender el matinal. Mire, los matinales, hermano, yo a veces los escucho y, uy, puras tonteras que hablan, ¿no? Ya no es como antes, ¿verdad? Pero te deprime, ¿no? Las noticias y todas esas cosas. No digo que no vea televisión, está bien, vea, pero llena tu corazón primeramente de Jesús, de su palabra, para luego poder enfrentar cualquier cosa que venga, ¿no? Eso es muy importante. La Biblia nos enseña que la verdad, no solamente es Jesús, que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, también la Biblia nos enseña que la verdad es la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Santificar significa apartar en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, a la luz de la Biblia, ¿qué es la verdad? No es el agua, como dije yo, ¿no? El profesor de filosofía. La verdad es Jesús, es la verdad, y por ende su palabra es verdad. La Biblia, hermanos, para que quede más claro. Por lo tanto, para ser verdaderamente libres, debemos conocer la verdad que es Jesús, y esto lo hacemos por medio ¿de qué? ¿De una película? De su palabra, de su palabra. Mira,
no está mal que veas películas cristianas y todo lo demás y las series que hay por ahí, pero si no leíste la Biblia vas a tener problemas, porque hay cosas que le ponen, ¿no? Para que se entienda un poco, no es que esté mal, es como para que se entienda el contexto, ¿no? Entonces no vaya a ser que un día te toque compartir una reflexión y como no leíste la Biblia, pero así te devoraste las series, ¿verdad?, de la Biblia, entonces después, y bueno hermanos, y como, no, yo no sé qué puede ser, pero entonces uno de los discípulos estaba enamorado, ¿se acuerda de la rubiecita? Le gustaba, se ve ahí como que, y terminas predicándole de la serie. Entonces tenga cuidado, ¿no? Hermano, no hay otra forma, tiene que leer la Biblia, es la única manera, estudiar la Biblia. A mí me da mucho gusto el día martes ver ahí el grupito, son poquitos, ¿no? Pero ver ese grupo de personas que se esfuerza, ¿verdad? Y que están creciendo, ¿verdad? Y que me sorprenden ahí con sus respuestas, ¿no? Aquí tengo la alumna, mire, está de las primeras, ¿no? La alumna número 1. Vamos a hacer un diploma especial porque ella misma nos decía, ¿no? Disculpe que la saque ahí que es mi suegra también, pero ella decía, me costaba mucho entender la Biblia, leerla, entenderla, ¿verdad? Pero ahora ya no nos deja preguntas para responder, ¿no? Entonces eso es bueno, ¿verdad? Así que ánimo a los que están ahí en ese proceso y acerquémonos, ¿verdad?, al conocimiento de Cristo, porque conocemos la palabra y somos libres, ¿verdad? Bueno, ya no se pongan celosos y todos los demás también. Pero muy bien, ¿ah? Por lo tanto, para ser verdaderamente libres, debemos conocer la verdad que es Jesús por medio de su palabra. La palabra de Dios está llena de enseñanzas que nos permiten avanzar en esta vida, dándonos esa libertad que necesitamos. Necesitamos, hermanos, ser libres espiritualmente. ¿Cómo es tu vida hoy día? Muchos viven, por ejemplo, hoy día, sumergidos en la tristeza. Hay episodios tristes en la vida, ¿no? ¿Sí? ¿Le da pena cosas, situaciones? Claro, yo a veces veo algo y me da pena, ¿no? Me da tristeza, no sé, tantas cosas. Pero una cosa es tener tristeza, como nos hablaba hoy día nuestro hermano Marco, que debutó en el devocional. Una cosa es experimentar la emoción, que es propia de Dios nos creó así, pero otra cosa es estar sumergido en la tristeza, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Que eso ya es casi una depresión. Otros pueden estar detenidos en su vida por la amargura. Y ahí está, ¿no? Y haces cosas entretenidas, ¿verdad? Y luego te recuerdas la amargura, ¿verdad? Una mujer por ahí del mundo cantante decía en su canción, Buenos días, tristeza, ¿verdad? En una canción, así, el título, imagínate. Y muy depresivas, ¿no? Las canciones. Por eso cuide lo que escuchas, porque eso también te afecta en tu mente. Pero hay personas que así, ¿no? Están detenidos, ¿verdad? Sumergidos en la tristeza, detenidos en la amargura. Sus felicidades son solamente pequeños segundos nada más, ¿verdad? Porque nuevamente viene la amargura. Dañados por el pasado, y ahí estamos, ¿no? No somos libres. Temerosos del futuro. Mira, qué contraste, ¿no? Dañados y viviendo el daño hoy día de mi pasado, pero además temerosos del futuro. ¿Sabe lo que produce eso en el presente? Si vives triste o dañado por el pasado e inseguro, ¿verdad?, temeroso del futuro, eso en el presente se traduce en no poder vivir. No vives, ¿verdad? O sea, ahora, ¿hay que ser precavidos para el futuro, sí o no? Claro, hay que trabajar, hay que cotizar y todo eso, ¿verdad? Está bien. Pero no puedes tú tener el control de tu futuro. Debes aprender también a descansar en el Señor, ¿verdad? Entonces, dos cosas que no te hacen ser libres en tu vida. También estar hundido en el pecado, ¿verdad? Te comienzas a hundir, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se hundió en el barro?
¿Qué le pasó? Yo me acuerdo una vez, incluso hace poco en la nieve, cuando fuimos, allá por Portillo, no sé, el Colorado, no, en realidad era la orilla de un camino, pero puse un pie, ¿verdad? Mira la nieve, me fui hacia abajo, ¿verdad? Y me di cuenta que cuesta sacar el pie, ¿no? Que era pesado y todo lo demás. Lo mismo en el lodo. Porque una vez que pones tu pie ahí, te hundes, ¿no? Y poder sacarte de ahí es muy difícil. El otro día había unas técnicas así como si caes en la arena movís, las cosas que ve uno, ¿no? ¿Cómo salir? Pero era muy difícil, era muy difícil. Entonces, cuando estás hundido en el pecado, cuando le pones ahí, a ver, ajá, a ver, y te vas abajo, no te das cuenta. Te hundes en el pecado. Y eso te hace no ser libre. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Claro. Y estás como esclavizado, ¿no? Y haces oraciones para renunciar al pecado, te autoliberas, ¿verdad? Y no pasa nada, porque no permaneces en la palabra, ¿verdad? Porque no hay, y ¿sabes lo que es? ¿Por qué sucede eso? Porque no eres permanente, emocional, ¿verdad? O sea, a lo mejor hoy día, mañana todos empiezan con su lectura y todas las cosas, ¿no? Pero va a llegar el miércoles, jueves y cualquier cosa te va a distraer, ¿verdad? Entonces te hundes en el pecado y eso te hace perder esa libertad que Dios quiere que tú tengas. Por eso es importante, hermano, mira, de pecar vamos a pecar, ¿sí o no? ¿Sí? Pero debemos presentarnos delante del Señor inmediatamente con, Señor, si he pecado, corra a los pies de Cristo, ¿verdad? Y Él es bueno, Él es misericordioso y su justicia, su amor te limpia, su sangre preciosa limpia tus pecados. Párate, ¿verdad? No peques más, dice el Señor. Vamos, sigue adelante, ¿verdad? Pero si tú no confiesas, si tú no tratas los pecados de tu vida, es como ir cortándote, es como ir poniéndote un candadito más a tu cadena, ¿verdad? Y llega un momento en donde ya no estás así, ¿no? Como que no puedes moverte, definitivamente. No hay ni una posibilidad de moverte. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Jesús, Él tiene la autoridad, tiene la llave para sacar esa cadena, ¿verdad? Y hacernos libres. Entonces hemos dicho, sumergidos en la tristeza, detenidos en la amargura, dañados por el pasado, temerosos por el futuro, hundidos por el pecado, endurecidos por el rencor y la falta de perdón. Entonces ahí estamos. Si eso te detiene, es porque eso hay que tratarlo a la luz de la palabra del Señor. Jesús dice que Él se olvida de nuestros pecados, ¿no? Y nunca más se acuerda de ellos. Nosotros probablemente nos vamos a recordar del que me hizo daño, de lo que yo hice mal con otros, pero Dios, a través de su palabra y su ministración, nos puede dar esa capacidad espiritual para seguir adelante y tener nuevas fuerzas, una nueva fuerza en Él, ¿verdad? Y comenzar a tener un pequeño avance, ¿verdad? En esta mente renovada que el Señor promete que un día será completamente renovada y vas a poder comprender, ¿verdad? Las situaciones ahora desde la mirada de Cristo, porque Cristo quiere que lo hagas para que seas verdaderamente libre. Porque si no estás ahí, ¿verdad? Y quieres avanzar, y quieres ser feliz, y como que va a resultar, pero de nuevo viene la cadena, pega el tirón. ¿Sí? ¿Usted ha visto un perrito por ahí amarrado con un cordel, ¿verdad? Al Rex. Bueno, está bien, al Rex hay que dejarlo amarrado. Pero mira, ¿qué hace el perro? Él piensa que es libre, ¿no? Porque le dejaron un cordelito más, le dejaron largo el cordelito, ¿verdad? ¿Sí? Ok. 2 kilómetros. Ok. Pero ya cuando se le acaba el cordelito o la cadena, ¿qué le pasa al perro? ¡Pah! Le pega el tirón y rompe la casa. Y es libre. No, pero le pega el tirón, hasta ahí llega, ¿no? Entonces a veces estás así en tu vida, ¿no? Piensas que tienes libertad
hasta que te pega el tirón, la cadena o el cordel y nuevamente te das cuenta que sigues atrapado con eso que no has resuelto. Porque somos buenos para ir abajito a la basura, ¿verdad? Por donde miró la suegra. Y así, ¿no? Muchas veces también oprimidos por la falta de esperanza. Oprimidos por la falta de esperanza. Fíjate que hay un pensamiento hoy día, ¿ve? Que como viene ya el fin del mundo, entonces la gente hoy día está... hay gente que vive, que es amarillista, ¿no? Cristianos amarillistas también, que es que sale algo que pase como de las profecías y se le prende el ojo de los Thundercats y se ponen a hacer sus videos y la gente, y viene el terrible, ¿verdad? Y sin esperanza. Y la gente, hay cristianos que se desesperan, ¿no? Y son oprimidos por falta de esperanza. Y viven así, ¿no? Atormentados. Pero Cristo quiere que tú seas libre. O sea, está bien saber los hechos y las cosas que vendrán a la tierra, sin duda, pero porque la Biblia lo habla, pero debemos ser libres también en nuestro corazón. No debes sentirte oprimido. Dios quiere que tú seas libre. Esa es la temática, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia local, para mi vida primeramente. Entonces, esta no es la clase de vida que Dios quiere para ti. Muchos están convencidos que así deben vivir y yo soy un sufridor por la causa de Cristo, ¿verdad? Y quieres vivir de esa manera. Pero no, Dios quiere que tú seas libre. Sigamos, me quedan unos minutitos. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos se creían libres, ellos pensaban, ¿no?, que ya eran libres por pertenecer al linaje de Abraham. Pero en realidad no lo eran. Jesús se los está diciendo, porque ahora Jesús los va a confrontar. Voy a leer el siguiente versículo, el 34 y el 35, en la Nueva Traducción Viviente. Jesús les contestó: ¿les digo verdad? O sea, le está diciendo, ¿saben? ¿Quieren que no los engañe? Les digo la verdad, les digo la firme, como decimos acá en Chile, ¿no? Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? De hecho, es la razón por la cual, de alguna forma, hasta que tengamos un cuerpo glorificado, ya seremos completamente libres de eso, ¿no? Lo que hoy día nosotros, ya el pecado no tiene la autoridad sobre nuestras vidas, pero estamos ahí sujetos a la tentación. ¿Verdad que sí o no? A ver, pecadores, ¿sí? Tienen la piedra, ¿no? Ok. 35. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Ahora, usted está mirando esto, ¿cómo está mirando al esclavo? Hay que verlo culturalmente, ¿no? Las familias tenían ¿qué cosa en aquel tiempo? Bueno, ya se estaba saliendo, ¿no? Pero esclavitud. ¿Se imagina? Imagínense que estamos en el tiempo de la esclavitud, ¿no? Y que cada familia tiene un esclavo. ¿Cómo se vería? Ahí, a cortar el pasto, dirían algunos, ¿no? Bueno, estaban pensando al tiro eso, ¿no? Pero el esclavo nunca iba a ser parte de la familia, aunque incluso se le tratase bien, ¿verdad? Pero finalmente siempre había una distinción, ¿ok? Entonces Jesús les está diciendo: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre, o sea, nunca deja de ser hijo. Entonces dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si un esclavo te liberta, no puedes ser verdaderamente libre. Es
como absurdo, ¿no? Alguien que está esclavo ofreciendo libertad. Jesús está diciendo ahí, yo soy hijo, yo soy libre, soy el hijo de Dios, tengo la autoridad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El judío no es libre espiritualmente porque ha rechazado al Hijo, que es quien puede hacerle libre. Si Jesús llega verdaderamente a tu vida, ¿sabes lo que sucede? Él te hace libre. ¿O medianamente libre? No, completamente libre. Verdaderamente libre. Jesús quiere y puede hacer completa y verdaderamente libre tu vida, ¿verdad? Y en todo lo que hoy día te oprime. Hoy es el día entonces de dar este paso delante del Señor para ser verdaderamente libres por medio de Él. Finalmente, el diálogo con los judíos religiosos se extiende, ¿no? Ahí usted lo puede leer en casa. Su esclavitud a esta religiosidad no le permitía avanzar más, pero Dios quiere avanzar más, ¿sí? Dios quiere avanzar contigo. Para finalizar, quiero que veamos brevemente algunos ejemplos en la Biblia en donde Dios hizo libre a sus hijos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, no lo vamos a leer, en el capítulo 12 y 14, vemos al pueblo de Israel, que estaban donde, en Egipto. ¿Y cómo vivían ellos en Egipto? Esclavizados, ¿verdad? Entonces, Dios los hace libres de la esclavitud, ¿verdad? Había una libertad física y también nacional, porque no estaban en su país. Entonces, Dios libertó a los israelitas de la opresión del faraón mediante Moisés. Cruzan el Mar Rojo y fueron libres para servir a Dios. Una vez que cruzan el Mar Rojo, que era el límite, ya estaban en tierra derecha, ¿no? Por eso sacan panderos, ¿no? Y cantan, porque era tremendo lo que estaba sucediendo. Entonces la lección acá es que Dios libera a su pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te hace libre? Para que vivas en obediencia y adoración. No solo para escapar del sufrimiento. A veces queremos esas libertades, ¿no? Si Dios te va a hacer libre de las áreas que tú no eres libre, es para que tú le obedezcas, para que tú permanezcas en Él. David, ¿se acuerdan que delante decíamos, danzaré como David? Pero en algún momento David también fue esclavo del temor. Si usted lee ahí las historias, ¿no? Incluso de sus enemigos. ¿Cómo eran los enemigos de David? ¿Cómo eran? Gigantes, ¿no? Eso representa las amenazas, ¿verdad? Que vienen a tu vida, el miedo, ¿no? Y entonces vemos ahí en 1 Samuel capítulo 17 y el Salmo 34 también nos habla de esto, ¿no? Hay una libertad emocional y espiritual que Dios hace con David para capacitarlo y que sea un buen rey. David fue libertado de ese miedo de sus enemigos, por ejemplo, como Saúl, como Goliat, ¿verdad? Y David reconoce en su corazón que esa libertad venía de confiar en Dios, ¿verdad? Ahora, ¿se recuerda la historia cómo lo venció, ¿no? Al gigante. ¿Con qué? Con una metralleta. No, ¿verdad? Una piedrecita, ¿no? Que también nos da una enseñanza, ¿no? Porque no es con fuerza, ¿verdad? Es bajo la autoridad de Dios. Entonces, lección acá, que Dios libera del temor a quienes confían en Él. Vemos 3 jóvenes en la Biblia, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel capítulo 3. Aquí vemos una libertad que es milagrosa, ¿no? Porque estos chicos iban directo al horno de fuego. Y vemos que hay una enseñanza de una liberación milagrosa, física y espiritual. Fueron librados de la muerte en el horno de fuego. ¿Y saben por qué fueron librados? ¿Por qué fueron libres? Porque se mantuvieron fieles. O sea, Dios también te libra de cosas que puedan oprimirte cuando tú eres fiel. Hoy día puedes estar ahí esclavizado, amarrado. Pero hay cosas que vendrán a tu vida que también te podrían esclavizar y amarrar. Pero de esas también Dios te puede hacer libre, para que no caigas en eso, ¿no? Pero para eso debes ser fiel a Dios en todo. Daniel, el profeta,
también fue libre del poder del enemigo. Ahí hay una libertad física y espiritual. ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Dónde lo llevaron? Al foso de los dragones, leones. Y fue librado de los leones de ese foso por su fidelidad. ¿Y en qué era la fidelidad de Daniel? ¿Qué hacía Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Oraba, o sea, fíjate. Gracias a la oración, a la comunión, ¿verdad? Y conjunto al conocer, porque Daniel conocía la palabra de Dios, no puro oraba. Entonces, como él oraba, a pesar de que había un edicto de no adorar más, Dios lo libró de lo ilibrable. No sé si existe esa palabra. Pero lo libró, ¿verdad? De los leones. Terrible, ¿no? Entonces, Dios libera a quienes permanecen firmes en su fe, en comunión con Él. Por eso la oración es importante, hermano, porque a través de ella encontramos gracia delante de Dios y Él nos libra de cosas. Hay muchas cosas que tú y yo no nos damos cuenta y tal vez nunca nos daremos cuenta, y quizás Dios allá en el cielo nos va a mostrar de cómo Dios nos libró, cómo Dios nos protegió. Increíble. Yo me acuerdo una vez que yo lo vi, pero mi hija Emilia no lo vio. Llegamos a un cumpleaños, ¿verdad?, de unos amigos, y en una calle principal. Entonces yo me estaciono, y yo soy siempre bien cuidadoso, pero la Emilia, no sé por qué, se bajó por delante, pasó por delante del auto, se fue por el lado de la calle, porque me estacioné a la orilla de la calle, y yo pasé por acá, y cuando veo a la Emilia, ella estaba a orilla de calle, ¿verdad? Y pasa un auto así, pero que le llegó a mover sus crespitos, ¿verdad? No, yo es que me quería ir ese día del cumpleaños, ¿verdad? Porque yo dije, me pasé el momento, ¿no? Qué terrible, ¿no? Cómo Dios nos libra de situaciones, ¿verdad?, que no hubiésemos podido hacer absolutamente nada. Tú y yo no sabemos, esa me di cuenta, pero hay muchas situaciones en donde Dios nos está cuidando, librando de cosas que tú ni sabes, de gente que tú ni sabes. La mujer samaritana fue una mujer que fue libre también del pecado. ¿Se recuerdan que ella era, ya saben cómo era, ¿no? Había vergüenza en su corazón también, ¿no? De hecho, ella trataba de disimular todo lo que estaba pasando en su desordenada vida. Y Jesús la confronta con su pecado, porque muchas veces la palabra te va a confrontar. Mejor dicho, casi siempre la palabra de Dios te confronta con tu pecado, te pega duro, ¿verdad? Jesús le dijo a la mujer, ¿se acuerdan la frase que le dice, no? Ella dijo, sí, mi marido. Y dice, no, has tenido ya ¿cuántos? 5 maridos, ¿verdad? Y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces la confronta con su pecado, pero junto con eso le ofrece esa agua viva, ¿verdad? Porque el contexto era un pozo, ¿no? Estaban sacando agua. Dame de beber. Es un agua que no tendrá sed jamás. ¿Te imaginas? Ella cree, es transformada, y luego investigue lo que hizo la mujer samaritana. Eso es lo más impresionante, ¿no? Que tuvo un ratito nada más ahí con unos segunditos, ¿no? ¿Cuántos minutos serían? No sé, el diálogo. Y esa mujer tuvo un cambio, fue libre, ¿verdad? Libre de todo eso, porque esa mujer venía llena de aprensiones. De hecho, ella no podía conversar con un judío porque era samaritana, menos con un rabín, con un maestro, ¿verdad? Y vemos ahí que a través de Jesús es libre. Y la trascendencia que tuvo esa mujer con ese pueblo. Cristo ofrece libertad interior, sanando el corazón y restaurando la dignidad de las personas. María Magdalena fue libre de los demonios. ¿Se recuerdan? En Lucas capítulo 8 y en Marcos 16, 9, nos habla que Jesús expulsó de ella demonios, creo que eran 7, ¿no? 7 demonios de ella. Y a partir de ese momento ella es una seguidora de Cristo. Jesús tiene el poder para liberarnos, incluso del mundo espiritual, sin duda, ¿no? Porque hay cosas que son espirituales. Pablo y Silas fueron liberados en la cárcel. ¿Se recuerda la historia, no? Ahí en Hechos capítulo 16.
25 al 34. Aunque estaban presos injustamente por lo demás, el apóstol con Silas, ellos estaban en la cárcel y lo que hicieron fue, por fe, adorar a Dios, cantar con libertad. Dios envió un terremoto y los liberó. Ahí es literal. Entonces, aún en la prisión, el corazón puede ser libre si está lleno de Cristo. Eso es lo que nos demuestra la historia de Pablo y Silas. Oprimidos. Ellos no sabían lo que iba a pasar, porque ellos no estaban leyendo, mira, en el capítulo que viene dice que viene un terremoto. Cantemos entonces. No, ellos pensaron que ahí morían. ¿Sí? Cada vez que eran apresados, lo que venía era la muerte nada más. Pero yo creo que Pablo ya se reía, se sorprendía de que no era el final, ¿no? Hasta que un día llegó el final. Pero ¿cuántas veces Dios lo libró? Entonces, ninguna cadena ni ninguna cárcel es demasiado fuerte para que Dios no la pueda romper. Termino con este texto, Mateo capítulo 11, 28 y 29. Quiero que se ponga de pie y vamos a leer este texto para finalizar. Mateo 11, 28. Este es un texto que normalmente se lo leemos a la gente, ¿no? En evangelismo se le lee a las personas del mundo. Pero vamos a leer este texto entendiendo que es un texto para los creyentes, porque para eso fue escrito. Y dice así, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, todos. Les está diciendo ahí, vengan a mí y yo les daré descanso. Vamos a leerlo de nuevo. Jesús te dice hoy día, ven a mí si estás cansado, ven a mí si llevas cargas pesadas y yo te haré descansar. Ponte mi yugo, déjame enseñarte, porque yo soy humilde y tierno de corazón y vas a encontrar descanso para tu alma. Porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que te doy es liviana. Entonces, quiero que pienses en tu vida. Ahí cierra tus ojitos donde estás. Y vamos a meditar en esto, ¿verdad? Yo no sé en qué área de tu vida hoy día estás oprimido. ¿Qué es lo que te hace no tener esa libertad, ¿no? Para adorar a Dios? El reflejo de ello muchas veces es el tiempo en donde adoramos a Dios, en donde no podemos levantar nuestras manos, no podemos cantar, no podemos fluir en la presencia de Dios porque hay cosas que están ahí en el corazón, pero Dios quiere hacer libre tu vida. Dios quiere que seas verdaderamente libre, que seas pleno, plena en Él. Ven a los pies de Cristo si estás cansado, si llevas cargas pesadas. Y el Señor te dice, yo te haré descansar. Él es nuestro pastor. Él es nuestro buen pastor. Y Él nos lleva por delicados pastos para pastorearnos junto a aguas de reposos, para confortar nuestra alma, para hacernos sentir que le pertenecemos y somos de su rebaño. Jesús te dice hoy día, ven a mí si estás cansado de llevar esta vida que llevas, de aparentar que todo está bien cuando en tu corazón aún estás atado. Ven a mí si quieres descansar. Si llevas cargas pesadas, yo te haré descansar, dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos y queremos soltar, Señor, todo esto que hemos traído, Señor, hasta el día de hoy. Hemos venido con todo ello a esta reunión. Y tal vez sin darnos cuenta hemos estado escuchando tu palabra, cantando, Señor, atados, con peso en nuestras manos, Señor. Padre, pero hoy día tú tienes la autoridad, el poder y tú quieres que seamos libres, Señor. Que te podamos adorar en espíritu y en verdad. Que podamos ser libres, Señor, que podamos volver a nuestro primer amor en ti. Padre, en el nombre de Jesús,
Por tu palabra declaramos sobre nuestra vida que somos libres. Porque tú nos has hecho libres, Señor. Tú moriste en la cruz por mí, Señor. Has pagado mi deuda. Has pagado por mis pecados, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy día tú nos dices, ¿dónde están los que te acusaban? Párate y no peques más. Ni yo te condeno. Padre, en el nombre de Jesús, somos libres en nuestra mente, somos libres en el corazón. Padre, soltamos esos pensamientos que hemos querido atesorar en nuestra mente, que los traemos cada vez que recordamos, Señor, y no le hemos puesto un límite a ellos. Padre, hoy día, por medio de ti, cerramos esas puertas, Señor, con tu llave espiritual, para ser libres de toda esa condenación, de todos esos acusadores alrededor nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu libertad, hoy día recibimos plenitud. Padre, recibimos ahora con el corazón limpio por medio de tu sangre esa paz que solo tú puedes darnos. Señor, que es como un bálsamo desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos el regalo de la plenitud en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor. Ten ahí un tiempo de adoración con el Señor.